la clase de hoy lo que vamos a ver es terminar lo que es el tema de la unidad de neutralización. La clase anterior vimos una mezcla compatible, una mezcla de un ácido fuerte con un ácido débil. Las mezclas compatibles se dan cuando no hay reacción química entre los componentes de la mezcla. Las mezclas que son incompatibles son aquellas mezclas donde hay reacción química y como resultado de esa reacción se produce queda, digamos, una mezcla compatible. Bueno, en esta transparencia vimos la clase anterior, la mezcla de un ácido fuerte con un ácido débil, con el ácido fosfórico. En este caso, el ácido fosfórico tiene una constante de disociación ácida, si bien es un ácido débil, lo suficientemente fuerte como para, fíjense que acá, digamos, está esquematizado cuándo se finalizaría la neutralización de los protones provenientes del ácido clorhídrico. No hay variaciones en el pH, ¿no? O sea que el pH está dado por, en ese punto, en el punto de equivalencia, por la disociación del ácido débil. Pero fíjense aquí, no hay un punto de equivalencia. Es decir, la mezcla entre el ácido clorhídrico y el ácido fosfórico, si yo hiciera una única titulación, no la podría resolver. Para poder resolver esta mezcla del ácido fuerte con el ácido fosfórico, necesito hacer dos valoraciones. Una, utilizando eleantina como indicador, que aquí lo que voy a hacer, que sería toda esta zona, este volumen que gasto de eleantina, es el volumen de base que gasto para neutralizar tanto el protón proveniente del ácido fuerte como el primer protón proveniente del ácido fosfórico. Es decir, cuando yo hago la neutralización y llego al punto final utilizando eleantina como indicador, estoy valorando tanto el ácido fuerte como el primer protón del ácido débil. Si yo a continuación continúo esa titulación, pero agregando fenoftaleína como indicador, fíjense que la fenoftaleína vira a pH básico, lo que voy a hacer es, con la diferencia del volumen que gasto de fenoftaleína menos el volumen que gasté de eleantina, este volumen multiplicado por la molaridad de la base, voy a poder resolver cuál es la concentración de fosfato diácido que tengo en la muestra, porque es lo que estoy valorando. El fosfato diácido, cuando le agrego la base, se transforma en fosfato ácido. Entonces voy a poder calcular los milimoles de fosfato diácido, que va a ser igual a la diferencia de estos dos volúmenes multiplicado por la molaridad de la base. Entonces, como el fosfato diácido proviene del ácido fosfórico, con estas dos valoraciones, uno con eleantina y la otra valoración con fenoftaleína, puedo resolver la composición de la mezcla. Es decir, puedo saber cuál es la concentración de ácido fuerte y cuál es la concentración de ácido fosfórico que está componiendo esa mezcla. Si el ácido que estoy valorando, si ese ácido débil que estoy valorando tiene una acidez intermedia, es decir, si la K de disociación ácida del ácido débil es menor a 10 a la menos 4, pero mayor a 10 a la menos 8, se va a producir esta situación aquí que está graficada, que corresponde a la titulación de 50 mililitros de ácido acético 0,1 molar, con una constante de disociación ácida de 1,7 por 10 a la menos 5 y un ácido clorhídrico 0,1 molar con hidróxido de sodio. O sea, la valoración esta de 50 mililitros de ácido acético y ácido clorhídrico se está valorando con hidróxido de sodio. El ácido acético, fíjense que tiene una constante de disociación de 10 a la menos 5 y esta situación es diferente a la que estábamos mirando con el ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque este ácido débil
al tener una constante de disociación que es menor a 10 a la menos 4, me va a permitir que ver un salto, o sea, una variación en el pH cuando se neutralice el ácido clorhídrico. Es decir, aquí estoy valorando el ácido clorhídrico, neutralizo. Cuando llego a neutralizar el ácido clorhídrico, fíjense, ¿por qué el pH no es 7? Pregunto para que ustedes me contesten. Porque está el otro ácido. Claro, está bien porque está el otro ácido. ¿A alguien se le ocurre otra cosa más? El K de hidrólisis sería por la constante de hidrólisis. Acuérdate que es un ácido, la hidrólisis se va a producir cuando todo el ácido débil se transforma en su base conjugada. Fíjense que acá el pH en el punto de equivalencia, nosotros habíamos visto, si tengo un ácido fuerte, como sería el ácido clorhídrico, el punto de equivalencia estaba en 7. Acá el punto de equivalencia está alrededor de 3. ¿Cuál es la diferencia? Que antes veíamos los diagramas de ácido base fuerte, o sea, los dos eran fuertes. ¿Era eso, Bien. profe? O sea, el ácido fuerte estaba en agua pura. Entonces, cuando neutralizaba el protón del ácido fuerte, lo que tenía, el pH estaba dada por la disociación del agua, por el K-water, por eso el pH era 7. En este caso, que yo además del ácido clorhídrico tengo ácido acético, ese ácido acético, cuando yo neutralice el primer protón, el pH va a estar dado por la concentración de ácido débil que me quede en ese punto. Entonces, digamos, acá yo tengo un primer punto de inflexión, o sea, yo veo este punto de equivalencia, porque esa mezcla ácido fuerte, ácido débil, el ácido débil tiene una constante de disociación que es menor a 10 a la menos 4. Entonces voy a poder ver, puedo resolver esta mezcla. ¿Ven? Fíjense, con estos 25 mililitros, en este caso, si yo gasté, por ejemplo, 25 mililitros de hidróxido de sodio, que es 0,2 molar, yo sé que voy a tener 25 por 0,2, quiere decir que voy a tener 0,5 milimoles de ese ácido fuerte. ¿Sí? Sigo agregando ácido, sigo agregando base, y comienza la neutralización del protón del ácido débil, y fíjense que esta parte de la curva es lo mismo que vimos para un ácido débil. Tenemos el pH inicial, esta sería la zona del buffer, y el punto de equivalencia va a estar dado por la hidrólisis de la base conjugada. Es decir, si nosotros comparamos esta gráfica con la que acabamos de ver del ácido clorhídrico o un ácido fuerte y ácido fosfórico, fíjense que acá no tenemos punto de inflexión. No puedo saber con esta sola titulación acá, en esta zona, no puedo resolver la mezcla ácido fuerte, ácido fosfórico. En cambio en esta, con la mezcla de ácido acético, ácido clorhídrico, puedo saber, o sea, puedo identificar la neutralización, cuando se neutralizó todo el ácido fuerte y cuando se neutralizó todo el ácido débil. En esta gráfica que tienen acá a la derecha, está representando valoraciones de mezclas ácidas de ácido débil, ácido fuerte, con hidróxido de sodio. Fíjense que cuando la constante de disociación del ácido débil es menor a 10 a la menos 4, estaríamos de esta curva B hacia abajo. Fíjense que no hay inflexión aquí en la neutralización del ácido fuerte. Cuando nosotros tenemos un ácido débil con una constante de disociación que está entre 10 a la menos 4, que sería esta, y 10 a la menos 8, vemos dos saltos en la curva de titulación. Entonces, lo que quiero que vean aquí es
que no siempre que tengan un ácido débil y un ácido fuerte, voy a poder ver o no este punto de equivalencia. El primer punto de equivalencia para la neutralización del ácido y el segundo punto de equivalencia para la neutralización del ácido proveniente del ácido débil. Que yo vea dos puntos de equivalencia o que vea uno solo, que sería la curva de abajo, eso depende de la fortaleza del ácido débil. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En esta transparencia tenemos aquí la mezcla de, por ejemplo, cómo resolver una mezcla de ácido fosfórico, fosfato diácido. Siempre que ustedes tengan una mezcla, traten de recordar cómo sería la curva de titulación, por ejemplo, del ácido fosfórico solo. Si yo tuviera ácido fosfórico solo, ¿cómo sería el volumen que gasto de base para el viraje de la heliantina con respecto al volumen de viraje para la fenoftaleína? Tiene que ser igual. Más o menos igual. O sea, estos dos volúmenes, digamos, esta zona, este volumen, debería ser igual a este volumen si yo tuviera ácido fosfórico solo. O sea, el ácido fosfórico se transforma en fosfato diácido, sigo agregando base, el fosfato diácido se transforma en fosfato ácido. Si ustedes la miran a esta gráfica, por eso es importante que en la resolución de los ejercicios siempre esquematicen las curvas de titulación, porque hay una forma, digamos, que es visual de resolver estas mezclas, de definir qué mezcla es la que estoy valorando. Como ustedes ven aquí, este volumen, que si yo hago el volumen de fenoftaleína menos el volumen de heliantina, este volumen, este segmento, es mucho más grande que este. Entonces quiere decir que la mezcla inicialmente tiene ácido fosfórico y fosfato diácido, porque si fuera ácido fosfórico solo, estos dos segmentos deberían ser iguales. Entonces, cuando el volumen, si yo hago fenoftaleína menos heliantina, esa diferencia es mayor que el volumen de la heliantina, quiere decir que la mezcla, lo que estoy valorando es una mezcla de ácido fosfórico y fosfato diácido. El pH inicial de esa mezcla, si yo tengo una mezcla ácido fosfórico, fosfato diácido, el pH inicial va a estar dada por el buffer y tendré que trabajar con la constante de disociación del primer protón. Entonces tendré que ver si puedo aplicar la ecuación de Henderson o no, y el pH lo voy a calcular en función de, o sea, va a estar dado por la proporción relativa de ácido fosfórico y fosfato diácido que hay en la mezcla inicial. En este gráfico, yo les esquematicé un poquito con el rectángulo. Si yo pudiera identificar el ácido fosfórico que tengo inicialmente, ese ácido fosfórico produciría, después de la neutralización, la misma cantidad de milimoles de fosfato diácido. Lo que está representado aquí como un óvalo, correspondería, digamos, esquemáticamente, a fosfato diácido que había inicialmente en la muestra. Es decir, que lo que yo valoro en la segunda parte de la curva de neutralización es el fosfato diácido que proviene del ácido fosfórico que tengo inicialmente en la muestra, más el fosfato diácido que había inicialmente en la muestra. Recuerden que es una mezcla ácido fosfórico, fosfato diácido. ¿Cómo tratan esta mezcla? O sea, el pH inicial va a estar dado por el buffer y después el punto de equivalencia lo trabajo como una sal anfotérica. Ahí tengo que calcular la concentración analítica de fosfato diácido que tenga, que va a ser igual
al ácido fosfórico que se transformó en fosfato diácido, más el fosfato diácido inicial que había en la muestra, dividido el volumen total. ¿Alguna duda sobre esta mezcla? Profe, ¿y en un enunciado cómo sería? Este tipo de mezclas. Sí. Y el enunciado para este tipo de curva de titulación sería algo así como se necesita determinar la composición de una mezcla ácida que puede estar formada por ácido fosfórico, fosfato diácido o fosfato ácido, y también por un ácido fuerte, y se valora con una base. Y en este ejemplo te tendrían que decir, al tomar una alícuota y valorarla con heliantina como indicador, el viraje de la heliantina se produce, por ejemplo, a los 10 mililitros de base. A continuación se agrega fenoftaleína y se consumen 20 mililitros más de agente titulante. Entonces, para ese enunciado tendrías 10 mililitros para el viraje de la heliantina y 20 mililitros más para el viraje de la fenoftaleína. Entonces, esto sería 10 y esto sería 30. Entonces, ahí te estás dando cuenta que tenés 10 mililitros de la base, están involucradas en la neutralización del ácido fosfórico, y como esto es 20, le restas 10, otros 10 mililitros corresponderían a los milimoles del fosfato diácido. Entonces, esa mezcla correspondería a una mezcla equimolar de ácido fosfórico, fosfato diácido, y el pH, el pH inicial estaría dando aproximadamente el pKa del ácido fosfórico. Gracias, profe. No, de Profe, nada. una consulta. Sí. ¿Y nosotros tendríamos ejercicios para, por ejemplo, hacer la curva nosotros con unas mezclas así compatibles? Sí, sí, generalmente en todos los exámenes, sobre todo los exámenes finales, cuando vos tenés una mezcla, te pedimos siempre el pH en los puntos característicos y el pH inicial. Entonces, si vos tenés el compuesto puro, está dado por la disociación del ácido. Pero en este caso, que es una mezcla, el pH va a estar dado por el buffer. Bueno, vamos a la otra mezcla. Esta mezcla es una mezcla de fosfato diácido, fosfato ácido. En este caso, ustedes fíjense que yo necesito, para resolver esta mezcla, necesito hacer dos titulaciones. Una titulación con hidróxido de sodio para valorar el fosfato diácido que se me transforma en fosfato ácido. Y de ahí en adelante, digamos, no puedo seguir valorando porque fíjense que yo sigo agregando base y no tengo un salto en la curva, no tengo otro punto de equivalencia. Es decir, que cuando valoro con fenoftaleína como indicador, voy a valorar la neutralización del fosfato diácido que pasó a fosfato ácido. Se estaría resolviendo esta parte de la mezcla, el fosfato diácido. Para resolver el fosfato ácido, lo que tengo que hacer es valorar la mezcla, en vez de con una base, con un ácido, que sería esta parte. Si yo ahora tomo otra alícuota y hago una segunda titulación, utilizando heliantina como indicador, el fosfato ácido pasa, a fosfato diácido, ¿sí? Y ahí yo puedo calcular cuánto fosfato ácido tenía la muestra. Si yo sigo agregando ácido clorhídrico, lo que voy a ver es que el pH disminuye. Claro, fosfato ácido pasa a fosfato diácido, y a medida que sigue agregando ácido, el fosfato diácido va a pasar a ácido fosfórico.
Entonces, este viraje de la eleantina me va a permitir a mí resolver cuánto fosfato ácido tiene la mezcla. Entonces, en este caso, para resolver la mezcla fosfato diácido, fosfato ácido, son dos, o sea, necesito dos alícuotas. Una alícuota la voy a valorar con una base y la segunda alícuota la voy a valorar con un ácido. Es un poco diferente a los ejemplos que vimos antes, que se valoraba con dos indicadores, pero con un ácido o con una base. En este caso necesitamos dos valorantes. Aquí está la muestra, esa misma muestra, el fosfato, cómo resolver el fosfato diácido, fosfato ácido. El fosfato diácido, ¿no es cierto? El fosfato diácido reacciona, acá tenemos, bueno, está planteada la disociación del protón, y ese protón reacciona con la base, entonces el fosfato diácido, en definitiva, más el oxidrilo de la base con la que estoy valorando, se me transforma en fosfato ácido. De esa manera, los milimoles de fosfato diácido van a ser igual al volumen del viraje de la fenoftaleína por la molaridad de la base. O sea, estamos viendo esta parte. El fosfato diácido, valoro con la base, el fosfato diácido se transforma en fosfato ácido. Acá tenemos el viraje de la fenoftaleína. Y los milimoles de fosfato diácido van a ser igual al volumen que gaste de base para el viraje de la fenoftaleína multiplicada por la molaridad de la base, que es lo que está escrito aquí. Para la segunda parte, o sea, para saber la concentración del fosfato ácido, tengo que valorar con un ácido, entonces los milimoles de fosfato ácido va a ser igual a el volumen que gaste de la eleantina multiplicada por la molaridad del ácido, que es lo que está escrito en esta segunda parte. Fíjense que acá tenemos una valoración con la base y una valoración con ácido. El fosfato ácido lo valoro con, bueno, acá está la reacción de hidrólisis y acá está la reacción con los protones. Entonces el fosfato ácido se transforma en fosfato diácido y puedo calcular los milimoles de fosfato ácido. Si quiero calcular el pH inicial, tengo que tener en cuenta que si tengo una mezcla de fosfato diácido, fosfato ácido, tengo un buffer. Entonces el pH va a estar dado por el pKa 2 más el logaritmo del fosfato ácido dividido el fosfato diácido. Fíjense acá que estamos, si es una mezcla, ¿no? Es como si en la curva de titulación, si es una mezcla fosfato diácido, fosfato ácido, estamos en una parte de esta zona de la curva. Porque digamos, si ustedes miran la curva de titulación del ácido fosfórico, acá tengo ácido fosfórico puro, acá tengo, o sea, todo el ácido fosfórico ahí se transformó en fosfato diácido. En esta zona, toda esta zona voy a tener una mezcla de fosfato diácido, fosfato ácido. En ese punto, que es el punto característico, la concentración de fosfato diácido y fosfato ácido es la misma. O sea que de ese lado, del punto de inflexión hacia la izquierda, la concentración de fosfato diácido es mayor que la de fosfato ácido. Del punto de inflexión hacia la derecha, la concentración de fosfato ácido es mayor que de fosfato diácido. Y en este punto, todo el fosfato diácido se transformó en fosfato ácido. Es decir que el pH va a estar dado en función de las concentraciones relativas de fosfato diácido, fosfato ácido. Puede estar por debajo del punto de inflexión o la mezcla puede partir por encima del punto de inflexión. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Sí, se entiende. O sea, este punto
el pH de ese punto va a depender de cuál sea la concentración, la proporción relativa del fosfato diácido, fosfato ácido. Por ejemplo, si fueran X molares, tuviera la misma relación, la curva empezaría en este punto. Si el fosfato diácido es mayor que el fosfato ácido, el pH va a estar por, digamos, a la izquierda del punto de inflexión. Y si tengo más fosfato ácido que fosfato diácido, el pH va a estar a la derecha del punto de inflexión. ¿Se entiende, chicos? Es para que ustedes vean que el pH inicial está dado por la proporción relativa de estas especies del buffer. Bueno, esta sería, acá les presento la curva de titulación si solamente tuvieran fosfato, o sea, acá ya, hasta acá estábamos viendo mezclas ácidas. Ahora, si yo tengo una mezcla básica, por ejemplo, si yo tengo fosfato, el fosfato en solución me va a dar un pH inicial básico que va a estar dado por la hidrólisis del anión fosfato. Si yo quiero saber si tengo fosfato o ese fosfato está contaminado, voy a valorar con un ácido, voy a tener el viraje de la fenoftaleína. En el viraje de la fenoftaleína, el fosfato inicial va a pasar a fosfato ácido. Y sigo valorando, el fosfato ácido va a pasar a fosfato diácido en el viraje de la L-antina. Si yo solamente tengo fosfato, este volumen tiene que ser exactamente igual a este. Ahora, si yo tengo una mezcla, esto se entiende, ¿no? Lo vemos desde las gráficas. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Y cómo Sí. calcular los milimoles? Los milimoles Profe, sí. ¿y cómo nos damos cuenta si en vez de tener fosfato solo, tenemos, por ejemplo, cuando teníamos solamente fosfato ácido, que también teníamos volumen igual de fenoftaleína y de liantina? ¿En dónde me parece que era en el ácido fosfórico, que teníamos igual volumen de liantina y de fenoftaleína. En una más atrás. Otra más. En esta creo que es, a ver. No, en esta. Tenemos igual volumen de liantina y de fenoftaleína. Acá. Esta. Sí. Esta. Bueno, ácido ese es fosfórico. ácido fosfórico solo. Sí. ¿Sí? Pero esto tenés ácido, tenés un pH ácido y vas valorando con una base. Acá es como si estuviéramos empezando, estuviéramos viendo en espejo. Tengo todo fosfato, el fosfato pasa a o sea, estamos viendo, iniciando acá, el fosfato pasa a fosfato ácido y fosfato ácido pasa a fosfato diácido. Es la curva que estamos viendo recién. Es como si la dieras vuelta, la giraras, esta, sí, no sé cuánto, la tendrías que girar, ponerla en espejo, es la que estamos viendo ahora. Claro, pero cuando nosotros tenemos, porque usted no nos da la curva cuando tenemos que hacer las valoraciones, ¿cómo sabemos cuál es, por ejemplo, la de fosfato y cuál es la de ácido? Y porque si vos tenés, la diferencia va a estar, ahí tenés que analizar quién es el agente titulante. Porque te voy a decir, una mezcla compatible, en este caso, para la gráfica que estamos viendo, tenés que valorar con un ácido. Y te voy a decir, para el viraje de la fenoftaleína gastaste 10, y para el viraje de la L-antina gastaste 20. En cambio en la otra, o sea, acá vas a gastar 10 para la fenoftaleína y 20 para la L-antina. Si vos tenés el ácido fosfórico solo, te voy a decir, tenés una mezcla o una sustancia pura que se valora con una base. Vos estás valorando con una base. Y el volumen de liantina va a ser 10 y el volumen de fenoftaleína va a ser 20. ¿Te das cuenta? Sí, ahora sí. Gracias, profe. Te falta ese otro dato que es importante, el agente titulante, si es un ácido o una base. Está buena la pregunta, porque nosotros en los exámenes decimos todos los componentes que pueden ser. Claro, por eso le preguntaba. Claro, vos tenés que fijarte quién es el agente titulante y registrar los volúmenes, ¿no? Hacer la gráfica, porque si estás valorando con un ácido, es una base.
Y si estás valorando con una base, la mezcla es ácida. Entonces, para hacer Sí, ahora sí me quedó claro. ¿sí? Cuando vos, en este caso, que estás valorando con un ácido, vos sabés que la mezcla que estás partiendo es una base, es una mezcla básica. Porque si no, no podés valorar un ácido con un ácido. Tiene que ser una base, la valorás con un ácido, que sería lo que estamos viendo acá. Si yo tengo un ácido, voy a valorar con una base, que es lo que vos me hiciste ir para atrás. Entonces, lo que hay que analizar es cuál es el agente titulante. Si es un ácido, estoy valorando una base. Y si estoy valorando con una base, la mezcla problema es una muestra ácida. Después, la segunda etapa, digamos, para resolver sería graficar, esquematizar los datos de los volúmenes de viraje e interpretar si esos volúmenes, por ejemplo, son 10 para, la fenolftaleína y 10 para la y 20 para la eleantina, o en el enunciado te dice, se gastan 10 mililitros para el viraje de la fenolftaleína. A continuación, se agregan unas gotas de eleantina como indicador y se necesitan 10 mililitros más. Entonces lo que te está dando es 10 y 10. ¿No? Hay que interpretar, cada ejercicio tiene, o cada situación problemática, cómo se la expresa, para no cometer errores en la resolución de la mezcla. Bueno, en este caso, que es una mezcla de fosfatos, estos dos volúmenes son iguales y la mezcla está formada solamente por, o sea, no hay mezcla, es la curva de titulación del fosfato. El pH inicial va a estar dada por la hidrólisis del anión fosfato, fosfato más agua va a pasar a fosfato ácido más oxidrilos. Esta sería la mezcla fosfato ácido, el razonamiento es el mismo que anterior. Si tuviéramos solamente fosfato, ¿sí? Recuerden que el cuadrado representa, si yo pudiera marcar cuánto fosfato ácido viene del fosfato inicial, ¿sí? Acá yo esquematicé como un rectángulo. Si yo acá gasté este volumen para neutralizar el fosfato y llevarlo a fosfato ácido, necesitaría el mismo volumen para ese fosfato llevarlo a fosfato diácido. Si yo gasto un poco más de ese volumen, quiere decir que esta diferencia corresponde al fosfato ácido inicial. Miren acá, el viraje de la eleantina es mucho mayor que el viraje, si hago esto menos esto, volumen de eleantina menos volumen de fenolftaleína, si fuera fosfato solo, esa diferencia tendría que ser igual al volumen de la fenolftaleína. Como es mayor esa diferencia, quiere decir que la mezcla tiene inicialmente fosfato ácido. Y el pH inicial va a estar dada por la hidrólisis del fosfato. El fosfato ácido no participa en... acá les pregunto, el pH inicial, acá dice que lo que hay que ver acá es que el pH inicial está dado por la K de hidrólisis. ¿Cómo calcularían este pH si es una mezcla fosfato ácido? ¿A nadie se le ocurre? Bueno, les queda pendiente entonces cómo calcular el pH si yo tengo una mezcla de fosfato ácido. Lo que sí tengo que plantear es la hidrólisis del fosfato, pero tengo que tener en cuenta la presencia del fosfato ácido. Bueno, otra de las bases que
se determina por su concentración a través de titulación es el carbonato de sodio. Si tenemos carbonato de sodio, el carbonato de sodio en presencia de agua va a hidrolizar para dar bicarbonato más oxidrilos. Acá tienen la constante de disociación básica, y luego ese carbonato, el bicarbonato, carbonato ácido, va a pasar a ácido carbónico. Bueno, acá también tenemos como este es lo que se llama método de Warner para resolver mezclas ácidas y mezclas básicas, que consiste en utilizar dos indicadores en la curva de titulación. Si nosotros tenemos carbonato solo, el carbonato a medida que lo vaya valorando con un ácido, fíjense que acá en el eje de las X es importante que ustedes registren y pongan el nombre del agente titulante. En el eje de las X va los mililitros agregados de agente titulante, que tiene que ser un ácido, y en el eje de las Y ya hemos visto que va el pH. El carbonato en presencia de agua hidroliza, entonces voy a tener un pH básico. A medida que vaya agregando ácido, el carbonato se va a transformar en bicarbonato, y a medida que siga agregando ácido, el bicarbonato se va a transformar en ácido carbónico. Acá vamos a tener los puntos característicos, lo mismo que vimos para ácidos. Vamos a tener el punto de inflexión, que se da a la mitad del punto de equivalencia, donde la curva cambia de curvatura, donde tenemos la máxima capacidad amortiguadora. El pH es aproximadamente igual aquí al pK lo tenemos acá. No, me parece que sí, aquí está. Es igual al pKa2. Eso es lo que le estaba buscando. Tenemos ese punto de inflexión. Acá en el punto de equivalencia, el carbonato se va a transformar en carbonato ácido. El carbonato ácido es una sal anfotérica, así que el pH lo calculamos de la misma manera. A medida que sigo agregando ácido, el carbonato ácido se transforma en ácido carbónico. A la mitad de la segunda parte de la curva de titulación tengo el punto de inflexión donde la curva cambia de curvatura y el pH va a estar dado aproximadamente por el pKa1. Y en el segundo punto de equivalencia, todo el carbonato se transformó en ácido carbónico, así que el pH lo calculo como la disociación del ácido. Bueno, acá están las reacciones de neutralización, lo que estuvimos viendo. El carbonato inicial reacciona con el ácido que voy agregando desde la bureta para transformarse en bicarbonato, que sería el viraje de la fenoftaleína. Entonces los milimoles de carbonato de sodio van a ser igual a los milimoles de protones gastado para alcanzar el punto final, que es igual al volumen de la fenoftaleína por la molaridad del ácido. Esta sería la segunda parte de la curva de titulación, o sea, esta zona de bicarbonato más un protón que se transforma en ácido carbónico. Aquí el indicador que se puede usar es el verde bromocresol o la eleantina. Entonces, para calcular los milimoles de bicarbonato o carbonato ácido, van a ser igual a el volumen de la eleantina menos el volumen de la fenoftaleína multiplicada por la molaridad. Bueno, si tenemos una mezcla, ahora una mezcla básica de hidróxido y carbonato, vamos a tener el pH inicial, va a estar dado fundamentalmente por la disociación de la base fuerte, porque la base fuerte va a frenar la hidrólisis de la base débil, digamos. Entonces el pH inicial va a estar dado por la concentración de oxígeno.
Si ustedes analizan la forma de la gráfica, fíjense que el volumen de la fenolftaleína es, digamos, si al volumen de liantina le resto el volumen de la fenolftaleína, este segmento es menor que este. Si fuera carbonato solo, la diferencia tendría que ser igual al volumen de la fenolftaleína. Como la diferencia liantina menos fenolftaleína, que sería este segmento, es menor que el volumen de la fenolftaleína, eso me indica que es una mezcla de una base fuerte más una base débil. El pH inicial de la mezcla va a estar dada o sea, tenemos una mezcla de oxidrilos y de carbonato. Generalmente el oxidrilo frena la hidrólisis del carbonato, así que el oxidrilo generalmente es el que determina el pH inicial. Bueno, si tenemos una mezcla de carbonato-bicarbonato, lo que es más grande acá es la segunda parte de la curva de titulación, debido a que el carbonato se transformó en bicarbonato e inicialmente hay algo de bicarbonato, por eso este segmento es mayor que el volumen de la fenolftaleína. El pH inicial va a estar dado por el buffer carbonato-bicarbonato. Bueno, acá tienen representada la curva de titulación de carbonato, los puntos característicos, el pH inicial, estos siempre se los pedimos en los